¿Cómo están? Qué bueno. Muy buenos días a todas, a todos. El día de hoy tenemos el informe de salud con el doctor David Kersenovich, secretario de Salud, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Zoe Robledo, director del IMSS, Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar, y Martí Batres está a distancia en Veracruz. Vamos a presentar el día de hoy el programa de infraestructura y vamos a hacer una comparación: cuántos hospitales y camas de hospital se construyeron durante el periodo de Calderón, cuántas durante el periodo de Peña Nieto, cuántas durante el periodo del presidente López Obrador y cuántas vamos a construir nosotros, de todas las instituciones de salud pública. Y van a hablar en particular de los que están en este momento en construcción, del IMSS Bienestar, del IMSS, y Martí del ISSSTE. Previo a ello, el doctor Kersenovich nos va a hacer un panorama epidemiológico del país y algunos temas internacionales que es importante que estemos informados. Bueno, ese es un tema. Después de eso está aquí el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Velasco. Le pedí que pudiera hacer una presentación muy breve de cuántas solicitudes de extradición hemos hecho nosotros, o sea, México, a Estados Unidos, del 2018 a la fecha, y cuántas han respondido, porque es relevante. ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Cuántas se han solicitado de enero del 18 a la fecha? Y de esas que se han solicitado de enero del 18 a la fecha, ¿qué respuesta hemos tenido? Porque es relevante, porque es una relación recíproca de un lado y de otro. Entonces, esos son los temas que vamos a platicar el día de hoy. ¿A qué horas hacemos el enlace con Martí? Después de la presentación de… Entonces va el doctor Kersenovich, después Eduardo, y luego los tres compañeros, y después Roberto. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Hoy queremos presentar tres avisos epidemiológicos. Uno se refiere al golpe de calor, el otro se refiere al hantavirus y el otro se refiere al ébola. El golpe de calor es muy importante porque todos nosotros regulamos en el cuerpo muy bien la temperatura y la controlamos entre 36.5 y 37.5. Sin embargo, en situaciones donde existe un exceso de calor, llega un momento en donde no podemos regular bien la temperatura. La regulación se hace precisamente en una parte del cerebro y es muy rápido cuando sucede el golpe de calor. Cuando sucede un golpe de calor, de repente la temperatura llega a 40 grados centígrados, no la podemos controlar y sobre todo cuando existe mucha humedad, se retiene el calor en el interior del cuerpo. Cuando se retiene, viene una serie de daños muy rápidos que son que los vasos sanguíneos se dilatan y por eso uno se pone de color rojizo cuando se expone al calor. Las señales de alarma son precisamente la piel enrojecida,
caliente y seca, empieza el pulso a ser un poco más rápido, aparece náusea, vómito y aparece dolor de cabeza. Lo que sucede con el calor es que todas las células que tienen proteínas se dañan e inmediatamente ocurre un colapso que se manifiesta con sensación de desmayo y de convulsiones. Es importante reconocerlo porque es muy brusco el evento. ¿Y cómo se puede prevenir? Se puede prevenir manteniéndose hidratado, evitando la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, permanecer en un lugar fresco y que exista usar ropa ligera. La parte también muy importante es la población que está en riesgo, y eso incluye fundamentalmente a personas que trabajan en el sol, a personas de edad avanzada o personas que están recluidas en sus casas por discapacidad, mujeres embarazadas y niños. Es muy importante entonces reconocer que el golpe de calor nos puede suceder en forma súbita a cualquiera. La siguiente, por favor. Por golpe de calor hemos tenido este año 264 casos y tenemos una vigilancia estrecha tratando de tener centros de hidratación en donde sitios que fundamentalmente tienen mucho calor. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. El hantavirus. El hantavirus, tenemos dos virus actualmente que son de preocupación, de vigilancia epidemiológica, el hantavirus y el ébola. El hantavirus es un virus que fundamentalmente ataca las vías respiratorias, ocurre por exposición con roedores en ratas. Existe una sola cepa que está en los Andes, en Argentina y en Chile, que se transmite de persona a persona. Hay más o menos 40 variedades de hantavirus, pero esos no se transmiten de persona a persona. Es importante señalar que no hemos tenido ningún caso en México y que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está activo, tiene la capacidad de detectar el virus en caso necesario. La siguiente, por favor. Hay en este momento 11 casos, ha habido 2 casos más a nivel mundial, son 13, 3 defunciones de esos casos. La siguiente, por favor. El ébola. El ébola es un virus que se transmite fundamentalmente por exposición a murciélagos y que no se transmite por vía respiratoria, sino que se transmite por secreciones, por sangre, por vómito, por diarrea, por saliva, por fluidos corporales. Y ese no da manifestaciones de gripa muy vagas, pero la parte importante es que lo que produce es una alteración en el sistema hematológico. Produce una cosa que se llama coagulación intravascular, en donde empiezan con esa hemorragia, por eso se le conoce como fiebre hemorrágica, y esa tiene una alta tasa de letalidad. Tiene aproximadamente 40% de los casos llegan a fallecer. La diferencia con el hantavirus es que no es un virus respiratorio, sino que es un virus que ocurre en secreciones distintas. En ninguno de los 2 casos hay tratamiento. Les quiero mencionar finalmente que la Secretaría de Salud ha emitido ya una alerta de viaje por ébola, de tal manera que cuando una persona viaja al Congo, viaja a ciertas partes de África, entonces ahí es importante estar pendiente de que no ocurra un caso. Y también tenemos una vigilancia epidemiológica por si alguien viaja al país. Tenemos ya guías
médicas para que los médicos sepamos cómo actuar ante casos de ébola y también poderlo reconocer, y tenemos laboratorio que nos permite detectar cualquiera de esos casos. En resumen, ante estas dos enfermedades epidemiológicas que están ocurriendo en África, que han sido motivo de una emergencia sanitaria no mundial, pero sí local, estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse algún caso en el país. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Con su permiso, Presidenta. Estamos muy contentos el día de hoy de poder platicarles sobre el plan de infraestructura de construcción hospitalaria que vamos a realizar durante esta administración. Y como verán, los datos son bastante alentadores de un crecimiento acelerado para atender a más mexicanas, a más mexicanos en todo el sector salud. Pero primero queremos hacerles una especie de recuento de qué ha pasado en la construcción hospitalaria en los últimos años. Si me dan las primeras diapositivas, por favor. Les queremos mostrar, en primer lugar, qué ha pasado y cómo se han construido hospitales del 2006 a la fecha en nuestro país, iniciando primero por las 3 administraciones que ya concluyeron. Durante los años de 2007 al 2013, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, se construyeron en todas las instituciones públicas, el IMSS, el ISSSTE, las Secretarías de Salud estatales, los sistemas de salud locales en general, 5,308 camas. Durante el sexenio que siguió, el de Enrique Peña Nieto, entre 2013 y 2018, fueron 3,906 camas. Y a partir de la entrada del presidente López Obrador, a partir de la llegada de la Cuarta Transformación, podemos ver que hubo un crecimiento bastante más grande comparado con años previos. Fueron casi 7,404 camas que se construyeron entre el primer año de la administración del presidente López Obrador y el 2024. Pueden ver aquí que pasamos de 89,538 camas a un total de 96,966 camas. 2,000 camas más, un poco más, 2,100 camas más que el sexenio de Calderón y pues casi un número de no el doble, pero casi el doble que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Además, y si me dan la siguiente, podemos ver que esta reducción en la velocidad que vimos en esos sexenios no es algo nuevo. Desde hace mucho tiempo hemos ya platicado en este espacio, lo ha dicho la propia presidenta, que los datos del IMSS son bastante contundentes. El IMSS, como ustedes saben, se fundó en 1943 y el primer gran periodo de expansión que tuvo, que fue los años previo al periodo neoliberal, fueron casi 40 años entre 1943 y 1982. En ese periodo de consolidación institucional de esta gran institución fueron casi 30,000 camas, 29,500 camas que se construyeron. Luego tuvimos desafortunadamente un periodo en el cual el IMSS fue perdiendo crecimiento. Como fue creciendo la población de manera acelerada, el ritmo de camas no vino acompañado y pues cada vez teníamos un IMSS más olvidado. Solo 4,300 camas construidas nuevas de incremento de infraestructura entre 1983 y 2018. Y para que vean la diferencia, en 12 años, a partir del 2019 y en el plan de infraestructura que presentaremos, van a ser cerca de 12,000 camas. En un periodo de un tercio del tiempo, 3 veces el número de camas es lo que contemplamos construir en esta administración como el segundo piso de la Cuarta Transformación, siguiendo el legado del presidente López Obrador. Siguiente. ¿Y cómo se ve el plan de infraestructura que vamos a poner en marcha durante esta administración, que ya comenzó evidentemente desde octubre del 2024? Nuestro plan de infraestructura contempla que en estos 6 años de administración de la doctora Sheinbaum construiremos 9,139 camas más, es decir, superaremos no solo casi al doble lo que ocurrió en los sexenios del presidente Calderón y el presidente Peña, pero que sumando las camas del presidente López Obrador será 80% más de camas que en los 2 sexenios previos. De este plan de infraestructura de 9,139 camas, van a haber 50 hospitales completamente nuevos, 50 hospitales que suman 6,364 camas. Además, otros 47 hospitales del sector van a recibir ampliaciones mayores, para que aún en esa misma infraestructura tengamos 1,001 camas más.
Y tenemos 55 hospitales que requieren o sustituciones porque son ya muy viejos. Tenemos algunos hospitales que tienen ya más de 100 años, que serán sustituidos, mejorados para tener camas nuevas, sumando 1,774 camas nuevas adicionales a las camas que se sustituirán. Son 55 proyectos. Eso lo que va a representar es que pasemos de, al inicio de la administración, tener 96,966 camas a 106,105, un incremento sexenal que no se había visto desde que tenemos datos para poder hacer las comparaciones. Esto representa de parte de todas las mexicanas, todos los mexicanos, una inversión de 181,000 millones de pesos que serán ejecutados durante esta administración. Pueden ver ahí en el mapa, tenemos infraestructura en todas y cada una de las entidades federativas de nuestro país que verán a detalle en las siguientes diapositivas. Siguiente. Además, y es importante que ya lo conozcan, de este plan de infraestructura que les comento, 29 hospitales, 29 proyectos hospitalarios ya han sido concluidos, entregados y se encuentran actualmente en operación en nuestro país. Han sumado 1,320 camas nuevas en estos casi año y medio de administración. Son 7 hospitales del IMSS, 18 hospitales del IMSS Bienestar y 4 hospitales del ISSSTE de este plan de infraestructura que ya hoy están operando para beneficio de todos los mexicanos y las mexicanas. Siguiente. ¿Y cómo contemplamos entonces que crezca la infraestructura durante este sexenio? Poniendo ya los datos año por año de la planeación que hemos hecho en el Gabinete de Salud, liderado por nuestra presidenta. Podemos ver que en esta administración iremos paulatinamente sumando 9,139 camas. ¿Y qué significa? En datos muy crudos para todos. Significa que si sumamos las camas del presidente López Obrador, las 7,404 camas, más las 9,139 camas del plan de infraestructura de la administración de la doctora Sheinbaum, habremos crecido 80% más que las camas que fueron construidas entre el presidente Felipe Calderón y el presidente Peña. Tan solo las camas de esta administración, las 9,139 camas, son prácticamente los mismos números que se construyeron durante los 2 sexenios del 2006 al 2018. Es decir, estamos incrementando al doble la velocidad del crecimiento, al doble la capacidad resolutiva para atender a más mexicanas, a más mexicanos en todos los rincones de nuestro país, en todas las instituciones que dan servicio de salud pública para los mexicanos, en el IMSS, en el ISSSTE, en los servicios de salud de Pemex, pero muy importantemente en la nueva institución federal de servicio de salud, el IMSS Bienestar. Creo que esa es la última diapositiva. Para cerrar, les comento, pueden ver, falta una, no la voy a ver a detalle, se me da en la que sigue, pero para que cada uno de ustedes pueda checar en su estado, esta es la lista de los proyectos que estaremos ejecutando en cada entidad federativa. Estas 9,139 camas suman cerca de 150 proyectos hospitalarios. Hay proyectos hospitalarios en todas las entidades federativas del país y han sido planeados estos hospitales, estas camas, con un objetivo claro, que es reducir las desigualdades. En aquellos lugares donde tenemos un número bajo de camas, la inversión será mucho mayor. Por eso ustedes ven casos como en el estado de Chiapas, 14 obras hospitalarias por 576 camas, en el estado de Oaxaca, que es uno de los de mayor inversión, tenemos más de 752 camas en 12 proyectos, es decir, es un plan que hemos hecho sectorialmente para asegurar que reducimos las desigualdades de acceso a la salud en todo nuestro país, entre todas las instituciones. Estamos muy contentos de poder anunciar este plan y darle seguimiento mes con mes, semana con semana con ustedes para que cada uno de los mexicanos vea cómo se van construyendo los hospitales de esta administración. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. En lo que respecta al IMSS, solamente de los que ya hemos concluido con la presidenta Claudia Sheinbaum, si nos pone la primera, en los últimos 18 meses hemos inaugurado estos 7 hospitales en Ciudad Juárez, en la primera etapa del Hospital de Ensenada, que se inauguró en julio del 25,
el Hospital 14 de septiembre de Tuxtla Gutiérrez en noviembre del 2025, el Carmen Cerdán allá en Puebla en diciembre del 25 también, el Hospital General Regional de Zaragoza aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, en enero de este año, y el Hospital de Ciudad del Carmen, que se inauguró en abril también de este año, y hace unas semanas inauguramos con la presidenta el Hospital General de Zona número 15, Ramos Burs, en la ciudad de Hermosillo, en Sonora. Ahora tenemos 19 frentes de obra, les vamos a presentar los más importantes. La que sigue, por favor. El Hospital General de Zona de Guanajuato son 120 camas, 72 camas sensables y 48 no sensables, con 23 especialidades, 3 quirófanos. Este hospital ya está dando consulta, ya está también el área de imagen y de rehabilitación, y todo el hospital entra en operaciones en julio de este año. La que sigue, por favor. El Hospital de Navojoa, allá en Sonora, acabamos de estar en una supervisión con la presidenta allá, son 156 camas, 90 de ellas son sensables, o sea, camas de hospital, 29 especialidades diferentes, 5 quirófanos, y también inicia operaciones en julio del 26. También ya tenemos áreas que están dando servicio. La que sigue, por favor. El Hospital de Tula de Allende en Hidalgo son 298 camas totales, 144 de ellas son de hospitalización, cuenta con 36 especialidades, 6 quirófanos, y aperturamos completo la operación en octubre del 26. También este hospital ya está dando servicio en la consulta externa, además de la unidad de medicina familiar que ya lleva 2 años operando. Todos estos hospitales que acabo de mencionar ya cuentan con médicos y médicas especialistas. No nos esperamos a la contratación del próximo año, sino que fuimos contratando desde marzo para hacer capacitaciones y que pudieran empezar ya a tener especialistas en estos hospitales. La que sigue, por favor. Y finalmente, el de Tikul en Yucatán. A partir de febrero de este año, tomó el ejército este hospital, los ingenieros militares, después de que tuvimos que terminar el contrato con la empresa anterior. Son 94 camas, 70 camas sensables. Es un hospital de rescate, este es un hospital que inició un gobierno estatal de Yucatán, como APP además, y que lo tomamos para su conclusión y operación. Son 15 especialidades y 5 quirófanos allá en Tikul, en el estado de Yucatán. La que sigue, por favor. Y el Hospital de San Quintín en Baja California, un hospital que está en operaciones, pero muy reducida en su operación en este momento. Era un hospital anteriormente de Coplamar, son 94 camas totales, 80 sensables. Antes eran hospitales rurales muy pequeñitos, este ya es un hospital general de zona, allá en San Quintín, en el estado de Baja California, cuenta con 8 especialidades, 2 quirófanos, y estamos al 49.5%. La intención es acabar en el primer trimestre del próximo año. La que sigue, por favor. Y de estos hospitales, también a partir de estos son todos los que iniciamos el año pasado y este año, o en diciembre del año pasado, con la Secretaría de la Defensa Nacional. El de San Luis Río Colorado, también en Sonora, que cuenta con 345 camas, 120 de ellas de hospitalización, 28 especialidades, 5 quirófanos, y tenemos un avance ya del 49.8%. Empezamos en abril del año pasado. El que sigue, por favor. La segunda etapa de Ensenada, digamos, este hospital ya está operando. Lo que se está haciendo en la segunda etapa, también con los ingenieros militares de la Sedena, van a ser 330 camas totales, 216 camas sensables. Este hospital, toda la consulta, las áreas de imagen, laboratorio, farmacia, todo está ya operando, y también la cirugía ambulatoria. Ahora lo que estamos concluyendo son las áreas de hospitalización con la Secretaría de la Defensa. Van a ser 40 especialidades, 8 quirófanos, y también tiene un 48.1% de avance. El que sigue es el Hospital de Yecapixtla en el estado de Morelos. Son 124 camas totales, 90 de ellas son de hospitalización, con 30 especialidades, 5 quirófanos, y los ingenieros militares nos reportan ya un avance de casi el 30%.
El siguiente es el Hospital de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León. Van a ser 553 camas totales. De estas, 260 son de hospitalización y 293 camas no sensibles. Las no sensibles son las terapias intensivas de menores, de neonatos, de adultos, también áreas de urgencias y otro tipo de camas de altísima complejidad. Aquí van a ser 39 especialidades, 8 quirófanos y ya tenemos un avance del 17%. La que sigue es el Hospital General Regional en Saltillo, en el estado de Coahuila, que va a tener 558 camas totales, 260 de ellas son sensibles, es decir, son de hospitalización, 49 especialidades y 9 quirófanos, tenemos un avance del 2.8%. Estos últimos son los que empezamos en diciembre del año pasado. Muchas veces los avances se ven pocos en este momento porque tiene que ver con toda la cimentación, estructuras de acero y después empiezan a crecer mucho más rápido. La que sigue, por favor. También en el Hospital de Guadalupe, en Zacatecas, son 387 camas totales, 216 camas de hospitalización, 42 especialidades, 8 quirófanos y un 12% de avance. El siguiente es el Hospital de Culiacán, en el estado de Sinaloa. Son 395 camas totales, 216 camas sensibles, 179 camas no sensibles, con 48 especialidades, 8 quirófanos y un avance ya del 4%. Y el que sigue es el Hospital General Regional de Los Cabos. Todos estos son de alta especialidad. En Baja California Sur, 444 camas totales, 260 camas sensibles, con 34 especialidades y 9 quirófanos. Tenemos un avance del 3.2% allá en Los Cabos, en Baja Sur. ¿La que sigue? Creo que esta es la última. También comentar que tenemos otros, acabamos de iniciar en abril el Hospital de Villas del Pedregal en Morelia, Michoacán, y también el Hospital de Manzanillo, allá en Colima, además de otros frentes de obra. Pero bueno, vamos a ir reportando sobre estos en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Alejandro. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días tengan todas y todos. El IMSS Bienestar se une en este fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de nuestro país y esto significa en concreto más hospitales, más quirófanos y en el caso del IMSS Bienestar en lugares donde nunca lo tuvieron. Siguiente, por favor. Bueno, en los próximos 10 días estaremos inaugurando 10 unidades muy emblemáticas. Quisiera reflejar 4 de ellas. El primero es el Hospital General de Jiutepec. Esto lo vamos a inaugurar, la puesta en marcha es el próximo viernes. Esta unidad tiene un quirófano inteligente y tendrá una unidad de acto único de maternidad. Esto significa que en el mismo espacio vamos a incluir la valoración obstétrica, el parto, la labor y la recuperación de las mujeres. También en menos de 10 días estaremos inaugurando el primer centro especializado en partería del IMSS Bienestar. Esto será en Guanajuato. Estamos muy contentos de este proyecto. Es la implementación de la norma 020, lo cual significa un reconocimiento a la partería y a la atención integral materna y neonatal. El Hospital General de Cárdenas, que tiene 2 características, aparte que estamos inyectando 160 nuevas camas a la región de la Chontalpa, que es una unidad que tendrá atención cardiorrenal con hemodiálisis y con diálisis peritoneal y será un nodo de atención para todos los centros de salud de esta región de Tabasco. El Hospital General de Ciudad Madero, que es un hospital regional y universitario y tendrá un enfoque para la atención del norte de Veracruz con 32 especialidades. Siguiente. Aquí pueden ver cómo se ve el crecimiento hospitalario bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nunca antes en la historia de nuestro país la población sin seguridad social había sido beneficiada de tanta expansión hospitalaria. Estamos hablando de 18 hospitales que ya inauguramos, uno de ellos el Orán, 13 que están en construcción y próximo a inauguración y 50 que estaremos haciendo a lo largo del sexenio. Siguiente, por favor. El otro día preguntaron cómo iba el crecimiento de las consultas del IMSS Bienestar y ese es el comportamiento. Como pueden ver, desde el proceso de federalización hubo primero una etapa de transición en el cual
llenamos brechas, implementamos La Clínica es Nuestra, y a partir de la puesta en marcha de la federalización ha habido un crecimiento sostenido, pasando de 32 millones de consultas al año, y nuestra meta este año es de 60 millones de consultas. El corte del 13 de mayo vamos en buen ritmo y estaremos entregando cuentas de estas cifras. Siguiente. Cuando lo comparamos con estados no federalizados, aquí podemos ver la prueba fehaciente de la implementación del modelo médico del IMSS Bienestar. Estos son datos nominales. Como pueden ver, la tendencia en los estados no federalizados es inercial y la tendencia en los estados federalizados es contundente. Son estados que producen más salud y eso se refleja en que dan más consultas de primer nivel de atención. Siguiente. Asimismo, lo tenemos metas proyectadas, que son compromisos ante nuestra presidenta. Para el 2030 queremos cerrar con 100 millones de consultas, una cifra nunca antes vista en los servicios públicos de salud de nuestro país, 15 millones de consultas de especialidad. Siguiente, por favor. Y también en cirugías, llegando a 1.2 millones de cirugías gratuitas realizadas en los hospitales públicos del IMSS Bienestar. Siguiente, por favor. Bueno, solamente cerrar recordando que el IMSS Bienestar llegó a Yucatán con la inauguración del nuevo ORAN. Eso significa varias cosas, pero en concreto gratuidad. Gratuidad de medicamentos, gratuidad en las consultas, gratuidad en la hospitalización. El Estado todavía cobraba. Ayer los equipos regionales del IMSS Bienestar terminaron de cerrar todas las cajas en los 6 hospitales de la red hospitalaria del Estado, y aparte significa el acceso al mejor hospital de América Latina para población sin seguridad social, que es el nuevo ORAN. Si nos permite, Presidenta, tenemos un muy breve video de lo que significa este hospital para el renacimiento maya y la incorporación del IMSS Bienestar en el Estado. Siguiente, por favor. Con la inauguración del nuevo Hospital General Dr. Agustín Orán, IMSS Bienestar inicia una nueva etapa para la salud pública en Yucatán. Atención totalmente gratuita, sin cuotas de recuperación y con servicios médicos modernos para las personas sin seguridad social. Una atención más humana, más cercana y con trato digno para todas y todos. Mi impresión fue: me voy a perder en este hospital. Está muy bonito, excelente. Está más cómodo. Hasta le dije al que iba conmigo en la combi, parece que estoy en Suiza. El nuevo Hospital General Dr. Agustín Orán abre sus puertas como uno de los hospitales más grandes y modernos de Latinoamérica. Con 71 consultorios, 48 especialidades médicas y 670 camas hospitalarias, aquí se encuentra el tomógrafo más moderno del sureste mexicano, un angiógrafo de última generación, resonancia magnética de alta precisión, cámara hiperbárica y nuevas áreas de fisioterapia y rehabilitación. Tecnología de vanguardia al servicio de quienes más lo necesitan. Pero el nuevo ORAN no trabaja solo. Es el cerebro de una gran red pública de salud encabezada por IMSS Bienestar, que integra 7 hospitales más y 183 unidades de primer nivel, entre centros de salud y unidades móviles que acercarán atención médica gratuita a comunidades de todo Yucatán. El principal objetivo al aperturar esta unidad, el trato digno y justo con equipos de alta tecnología, medicina de alta especialidad, medicina moderna en el concepto de la gratuidad y del otorgamiento de los servicios de salud. Los estudios que me hacía falta se va a hacer acá. Medicamentos para desinflamar, todo esto. Me siento contento porque bastante gente lo requiere. Lo mejor de todo el apoyo que está dando la presidenta es gratis. Se ve equipado, tiene de todo. Agradezco que no haya un costo por la salud. El nuevo Hospital General Dr. Agustín Orán representa un nuevo comienzo, pero sobre todo, esperanza. IMSS Bienestar llega a Yucatán. ¿Será cuándo, Presidenta? Martí. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Estamos acá en el Hospital Regional del ISSSTE en Veracruz. Nos acompaña el director Juan de la Cruz Sánchez y estamos entregando en este hospital 31 camas nuevas, camas eléctricas modernas que sustituyen a camas ya muy desgastadas.
Esta entrega forma parte de la entrega de 2.275 camas nuevas que estamos haciendo en todo el país. Ahora en el sureste entregamos 103 camas en Mérida, Yucatán, 10 en Campeche, y así estamos entregando Ciudad de México, San Luis Potosí, Jalisco y otras entidades de la República. Quiero comentar que estamos haciendo ahora en materia de nuevos avances en infraestructura en el ISSSTE. Entonces, vamos a ver, en cuanto a obras terminadas, tenemos las siguientes. La unidad de medicina familiar de Guelatao, Oaxaca, la tierra del presidente Benito Juárez. Esta unidad ya se terminó. Está la unidad de medicina familiar en San Buenaventura, Coahuila. También es para los maestros. Esta unidad de medicina familiar en San Miguel, Tamaulipas, también está terminada y entregada. Y está la ampliación de la clínica hospital en Uruapan. Esta ampliación y rehabilitación también está concluida. En cuanto a obras en proceso, tenemos las siguientes. El Hospital General de Tampico, Tamaulipas, que ya está muy cerca de terminarse. Está el Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca, que es una obra muy grande. Van a ser 250 camas sensables, más de 100 camas no sensables en este hospital. Vamos también a seguir avanzando en el Hospital Regional de Chetumal. Aquí estamos duplicando la capacidad. Pasamos de una clínica hospital a un hospital general en Chetumal. Las obras continúan. Está la Clínica de Medicina Familiar de Naucalpan, también vamos con buenos avances en la obra. En la Unidad de Medicina Familiar de Tapanatepec, Oaxaca, estamos avanzando. En la Unidad de Medicina Familiar de Huautla, Oaxaca. En la Unidad de Medicina Familiar de Tixcocop, Yucatán. También la Unidad de Medicina Familiar de Eselchacán, Campeche. En la Unidad de Medicina Familiar de Arcelia, Guerrero, en Tierra Caliente, Guerrero. Estamos también avanzando en la Unidad de Medicina Familiar de Rosarito, Baja California. Y en cuanto a las obras que acaban de iniciar, tenemos las siguientes. El Hospital de Cherán en Michoacán, en la meseta Purépecha, es una obra muy importante, muy emblemática. Está el rescate del viejo Hospital Vasco de Quiroga en Michoacán. Este hospital se cerró cuando se abrió el hospital regional hace más de una década y sin embargo ahora lo estamos rescatando para que vuelva a ser un hospital con quirófanos y camas. Y estamos realizando otra obra que es la ampliación de la clínica hospital de Chilpancingo. Esta clínica hospital ya necesitaba esta ampliación y además quedó afectada por los temblores que ocurrieron este año. Estamos también empezando obras en Texcoco con la construcción del Centro de Salud de Servicios Ampliados, también en el Centro de Salud de Servicios Ampliados del Rincón de Romos, Aguascalientes, estamos empezando obras, y en el Hospital General de Cancún, es decir, vamos a pasar de una clínica hospital en Cancún a un Hospital General de Cancún, extendiéndonos a 5,000 metros más para tener un gran hospital. Ese sería otro junto con el de Chetumal allá en Quintana Roo. Estas son las obras que hemos terminado, que están en proceso y que estamos iniciando, Presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver un video breve de algunos de los avances, aunque ya hemos avanzado un poco más, pero tenemos aquí una relación sucinta de estos avances. Gracias, Martí. El ISSSTE presenta el avance del programa de obras 2026. Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca, 38%. Unidad de Medicina Familiar Tapanatepec, 86%. Unidad de Medicina Familiar Huautla, 70%. Clínica Hospital Tehuantepec, 30%. Clínica Hospital Cherán, 3%. Centro de Salud con Servicios Ampliados Texcoco, 0.17%. Centro de Salud con Servicios Ampliados Rincón de Romos, 0.71%. Unidad de Medicina Familiar Arcelia, 84%. Clínica Hospital Chetumal, 41%. Clínica Hospital Chilpancingo, 26%. Unidad de Medicina Familiar Tixcocop, 79%. Unidad de Medicina Familiar Geselchacán, 84%.
Clínica de Medicina Familiar Naucalpan, 26%. Unidad de Medicina Familiar San Miguel, Tamaulipas, 100%. Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano Tampico, 79%. Unidad de Medicina Familiar Rosarito, 52%. Hospital General Tampico, 86%. Unidad de Medicina Familiar San Buenaventura, 100%. Clínica Hospital Huejutla, 90%. Clínica Hospital Vasco de Quiroga, 1%. Gracias, Martí. Estos son los avances. Muy buen día, Presidenta. Gracias, buen día. Vamos, Roberto. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Si me ayudan con la presentación, para platicarles un poco, por indicaciones de la Presidenta, sobre este tema de las solicitudes de información adicional en un proceso de extradición. Si vamos a la primera lámina, para darle un poco de antecedentes jurídicos, no me voy a detener demasiado en esto, pero ¿cuál es el fundamento legal para que pidamos elementos adicionales, información adicional, al momento de que se hace una solicitud de detención provisional en un proceso de extradición? Está en el artículo 12 del tratado, la posibilidad de pedir pruebas. Ese tratado obviamente pues se tiene que analizar de manera integral y va de la mano del artículo 11 que habla de la detención provisional. ¿Cuál es la conclusión jurídica? Que el artículo 11 y 12, al ir de la mano, pues permiten a los gobiernos pedir en cualquier momento del proceso, que tiene varias fases, mayor información sobre las solicitudes de extradición. Si vamos a la siguiente lámina, el artículo 9 del tratado, que también es muy importante, habla sobre las solicitudes de extradición que tienen que ver con nacionales del país requerido. Es decir, en este caso, de mexicanos que son requeridos por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué dice el tratado? Que ninguno de los estados está obligado a entregar a sus nacionales en un proceso de extradición, sino que es una facultad discrecional. ¿Cuál es la valoración jurídica que hemos tenido a lo largo de los años de esto? Bueno, que quiere decir que nosotros tenemos la obligación de hacer una verificación exhaustiva de todos los elementos y argumentos de las solicitudes previo a entregar un nacional mexicano. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Hay un artículo muy importante también de la ley de extradición que se armoniza obviamente con el tratado bilateral de extradición, y el artículo 17 de la ley lo que dice es que cuando se soliciten medidas precautorias como una detención provisional, se tiene que acreditar dos elementos en la petición que se haga. Uno, la expresión del delito por el cual se solicita la extradición, y número dos, la manifestación de existir una orden de aprehensión. El análisis que nosotros hemos hecho y que se comparte por la práctica entre los dos países es que la expresión del delito tiene que ser suficientemente clara y precisa para que, en nuestro caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe su fundamento y remita de esa forma a la Fiscalía General de la República, quien a su vez remite al juez de distrito. Naturalmente que si hay una solicitud o una expresión del delito que es demasiado vaga o genérica, podemos o tenemos más bien la obligación de solicitar mayor información previo a proceder. Si vamos a la siguiente lámina, ¿cuál es la práctica bilateral? Que ya lo he mencionado un poco. ¿Cuál es el estándar que hemos aplicado los dos países? Bueno, en el caso de Estados Unidos, cuando hay delitos complejos, como es el caso de corrupción, de desaparición forzada, las autoridades estadounidenses nos solicitan sistemáticamente información complementaria, estableciendo un alto estándar de revisión, incluso para proceder sobre la solicitud de detención provisional. Esta es la práctica que hemos seguido en ambos países, y ahora lo verán un poco en los números, que es la siguiente lámina. Del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 casos de extradición a Estados Unidos. No ha sido entregado hasta el momento ninguno. 36 ya fueron negados, 233 permanecen pendientes de concluir.
De los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces. Los 50 restantes corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Muy importante aquí decirles, 3 ya han sido negadas, pero en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional. Es decir, es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicana. Si vamos a la siguiente lámina, nada más muy brevemente, algunos casos también para que ustedes pues tengan una idea de cuándo se han aplicado estos criterios. Francisco Javier N., caso Tamaulipas. Hay varios delitos: uso ilegal de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué sucedió con nuestra solicitud de detención provisional? Se solicitó información adicional, después se nos solicitó presentar una solicitud formal. Víctor Manuel N., una persona pues que está acusada de un tema relacionado con factureras, delincuencia organizada también, se negó por no ser un delito violento, para que pues ustedes sepan que también es incluso normal que una solicitud de detención provisional se niegue y se requiera al Estado requiriente presentar una solicitud formal. Rafael N. y Elías N., caso Infonavit, delito de delincuencia organizada, se solicitó petición formal a México por no ser delito violento ni considerarse los acusados un riesgo para la sociedad. ¿Por qué esto es importante? Porque bueno, cada país, conforme a su legislación, también hace un análisis de estas solicitudes de detención provisional. No es un análisis literal del tratado como si existiera en el vacío legal, como han sugerido algunas personas. Pueden incluso ver ahí las fechas de pues cuánto tiempo llevamos con cada uno de estos casos. Si vamos a la siguiente, gracias. Hay también el caso de José Ulises N., caso Ayotzinapa, delincuencia organizada, se requirió información adicional y pruebas en el proceso. Esto se presentó desde 2024, como pueden ver. Pablo N., apodado el Transformer, miembro de Guerreros Unidos, también caso Ayotzinapa, delincuencia organizada también, se nos solicitó presentar la petición formal. William N., un caso de trata de personas, se negó la detención provisional. Entonces, bueno, pues pueden ver ustedes que es una práctica común entre los dos países, que los dos países hacemos un análisis exhaustivo de las solicitudes de extradición, de las solicitudes de detención provisional, y pueden ver pues que además tiene un fundamento legal clarísimo. Si vamos a la siguiente lámina, que es nada más muy sencillo, ¿cuáles son los pasos de un proceso? Hay una verificación diplomática que hace la SRE, después se remite a la FGR y se hace después una verificación judicial por parte del juez de distrito. Esto es en el caso de detenciones provisionales. Y pues la Secretaría de Relaciones Exteriores puede apoyarse en la FGR como autoridad técnica, especialista en materia penal, para hacer el análisis de los elementos que mencionaba. En conclusión, que es lo último, nada más de manera brevísima, nuestra postura es legal y es convencional, es recíproca y es previsible, porque es la forma en que hemos actuado ambos gobiernos, y es naturalmente garante del debido proceso. Estamos comprometidos con la cooperación internacional en materia de justicia, con apego al derecho, con respeto a la soberanía, como ha dicho la presidenta Sheinbaum. Gracias. Bueno, como resumen, 2 temas. Nada más, infraestructura hospitalaria. No estamos hablando de primer nivel. Primer nivel son los centros de salud, las unidades de medicina familiar. Solamente de hospitales de segundo y tercer nivel. Durante la época de Calderón se construyeron 5,308 camas, 3,906 en el periodo de Peña. Y con todo y pandemia del COVID, el presidente López Obrador construyó 7,404 camas.
para todos los que dicen que el IMSS Bienestar no tiene sustento o que no hubo atención a la salud o que era mejor el Seguro Popular. Se construyeron más camas en el periodo del presidente López Obrador que en los 2 sexenios anteriores, con todo y pandemia del COVID. Y nosotros este año vamos a llegar a 99,469 camas, o sea, casi 3,000 camas más. Y vamos a cerrar el sexenio con 9,139 camas adicionales en las 3 instituciones de salud, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar y Pemex también, que estamos atendiendo para poder ampliar los servicios de salud de Pemex. 9,139 camas adicionales. O sea, en los gobiernos de la transformación estamos hablando de 16,500, ¿es así? Versus 9,000. Digo, ahora, el segundo tema, porque es importante, nada más los datos de cuántas solicitudes de extradición se han hecho. Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026 a Estados Unidos. 269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. Ninguno. Del 1 de enero del 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 requerimientos de extradición, no han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada. Ayotzinapa, no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros, reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno? Si son casos relevantes, si hay reciprocidad. Nada más como información. Vamos a preguntas.